Después de haber visto los principios de la presión hidrostática, tanto en líquidos como en gases, vamos a pasar ahora a ver una de las aplicaciones que tiene el principio de Pascal en la utilización de maquinarias. Vamos a arrancar primero por entender un poco más en profundidad cómo funciona el principio de Pascal. Arrancamos con esto primero. Tenemos un depósito lleno de agua con dos orificios. Ya sé que es una cosa medio artificial, pero nos va a servir para entender una idea importante. Cada uno de los orificios tienen unos tapones de corcho. Te das cuenta que los orificios están completamente llenos del agua. Ahora, lo que hacemos es golpeamos uno de los tapones, el tapón izquierdo, con un martillo y con fuerza. Si en vez de ser agua fuera un sólido, lo único que pasaría es que el tapón se clava un poco más en el agujero, o que se rompe el corcho, o que la materia sólida que tengamos adentro se comprime, pero solamente habría un efecto en forma local, o a lo sumo en la base justo debajo de donde está el corcho. Sin embargo, como esto es agua, es un líquido, entra en funcionamiento la presión hidrostática que habíamos visto antes, que tiene un comportamiento particular. Y entonces, cuando golpeamos el tapón izquierdo con un martillo, el tapón derecho sale violentamente. La única explicación que tenemos para esto es que la presión que ejerció el martillo sobre uno de los tapones se transmitió al otro. Y esto está encadenado con lo que vimos en el video anterior acerca de que la presión en los fluidos se dirige en todas direcciones con igual intensidad. Esto es lo que permite que la presión ejercida por el martillo llegue a cada punto del líquido y se transmita hacia todos lados. El único punto débil que tenemos es el otro orificio con el tapón y por eso salta violentamente. Recordamos entonces acá de qué se trataba el principio de Pascal que enunciamos rápidamente en el video anterior. Lo leemos tal cual. El principio de Pascal dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible, esto es que no se puede comprimir, y en equilibrio, esto significa que está estático, no está en movimiento, dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Este pequeño experimento que estamos viendo acá es como una demostración de que funciona ese principio de Pascal. La única forma de que la presión de un lado se transmita hasta el otro es que haya este fenómeno de que la presión va hacia todos lados a la vez. Vamos a ver ahora una de las aplicaciones, la más simple que tenemos del principio de Pascal, para ir construyendo una idea y entender cosas un poco más complejas. Primero vamos con el dispositivo que llamamos nivel de agua o de manguera. Lo que necesita para este dispositivo es una manguera o una tubuladura transparente, se suele usar de silicona como esta que estás viendo. Esta es muy breve, como para que se vea grande de qué se trata. Las mangueras de nivel de agua o de manguera son mucho más largas. Acá igual es una exageración, pero pongámosle que una manguera de 5 metros funcionaría bárbaro. Si no sabes cómo funciona, te sugiero que veas el video que está explicado dentro del campus, dentro del aula, dentro de este mismo tema, que explica bastante gráficamente cómo se utiliza este nivel de agua. Si no, rápidamente decimos que sirve para trasladar alturas de un lugar a otro. Por ahí, si lo viste alguna vez, con eso haríamos de referencia. Bueno, avanzamos. Vamos a trabajar con una cosa muy simplificada de esta manguera. Es como que la pusimos en un y para que funcione esto hay que llenarla de agua. Bueno, la llenamos de agua. Ahora, esto que te estoy mostrando, si bien es breve, es corta, la verdad que funcionaría con cualquier longitud. Así que esto lo vamos a representar de esta manera. Este corte que le estamos poniendo significa que entre una punta y otra puede haber cualquier longitud. En realidad no es estrictamente cierta, ¿no? Pasada cierta longitud empezamos a tener problemas de rozamiento y demás que no nos vamos a meter. Pero si usamos una manguera de 1 metro, de 5 metros, de 10 metros, de 15 metros, funciona perfectamente bien y de todos modos todo lo que vamos a aplicar acá. Una de las cosas que vemos cuando llenamos la manguera con agua es que los dos extremos de la manguera llegan con el agua hasta la misma altura. A eso llamamos nivel.
Por eso a este instrumento se lo llama nivel o nivel de agua de manguera. Como llegan los dos extremos al mismo nivel, al usarlo sabemos que las dos puntas tienen la misma altura y es como extraño esto, digo, porque si nos paramos en cualquier piso que esté inclinado, uno pensaría, bueno, 1 metro de altura de un lado y 1 metro de altura del otro queda inclinado, la manguera debería reaccionar con el agua de esa manera. Y no, resulta que el nivel de agua se mantiene como indiferente, no le interesa cuál es la altura del piso, siempre se mantiene a la misma altura uno respecto del otro. Y eso tiene que ver con que se está ejerciendo una presión atmosférica de los dos lados con igual intensidad. Acá es donde entra en juego parte de lo que estuvimos viendo la vez anterior. Tenemos por encima del nivel de agua una columna de aire que corresponde a la atmósfera. Y de los dos lados em, llega hasta la misma altura. Uno podría pensar, bueno, pero si yo lo pongo 1 metro más alto, un poco de un lado, y 1 metro más bajo del otro, tendría que haber diferencia. Sí, hay una diferencia y es completamente ínfima, es despreciable. En definitiva, lo que vemos como fenómeno es que los dos extremos tienen el nivel de agua a la misma altura. Bien, vamos a hacer una modificación a ver qué ocurre, porque a partir de esto va a venir la siguiente aplicación. ¿Sí? Esto ya es una ventaja y es sumamente útil para encontrar la misma altura en dos lugares distantes. Vamos a modificar un poco la manguera. Esto, bueno, nada, lo que yo te estaba diciendo, la presión de ambos lados es la misma. Modificamos la manguera. Ahora, de un lado, o la cortamos o la pusimos más corta, la cuestión es que del lado más corto le vamos a calzar un embudo. Y la pregunta sería, del lado del embudo tiene como mayor espacio, más volumen, más superficie va a tener la superficie del agua. ¿Qué pasaría cuando lo llenamos de agua? ¿Va a llegar a la misma altura de los dos lados o por tener más volumen va a tener como menor altura del lado del embudo? Me encantaría mostrártelo experimentalmente, pero no tuve los recursos para hacerlo. Yo te cuento que esto se cumple de todos modos. Cuando llenamos de agua, de todos modos, de los dos lados llega hasta la misma altura. No importa la forma que tengan los extremos, no importa la forma que tenga el recipiente. Si están conectados entre sí, siempre van a llegar hasta la misma altura. A esto también se lo llama sistema de vasos comunicantes y tiene otras aplicaciones que no vamos a estar estudiando. Pero independizarnos de la forma y saber que siempre llega hasta la misma altura, bien, en principio preguntar por qué. Y la respuesta es la misma de antes. Llegan hasta la misma altura, hasta el mismo nivel, porque de los dos lados tienen la misma presión atmosférica. Y entonces, como de los dos lados tienen igualdad de presiones, el nivel de agua se va a mantener a la misma altura. Esto está conectado con lo que vimos la vez pasada, que la presión hidrostática dependía de la profundidad a la que estemos haciendo la presión y no tiene nada que ver con la superficie, el volumen ni la forma del cuerpo líquido que estamos usando. Acá una aclaración, y yo acabo de decirte del cuerpo líquido. Esto no es aplicable igual para los gases. Con los gases funciona diferente, porque el principio de Pascal que yo te mostré antes hablaba de un fluido incompresible, y el aire es un fluido, pero se puede comprimir. Por eso aplica únicamente para los líquidos. Bueno, lo avanzamos un poco más. Ya teniendo esto de que los extremos son independientes de la forma, el nivel de líquido se consigue de la misma manera, vamos a irnos pronto a entender una aplicación importante. Tenemos de un lado una tubería que es mucho más delgada que del otro lado. ¿Sí? Del lado derecho te estoy poniendo un recipiente más grande, no importa si es cilíndrico o rectangular, porque la forma no nos va a interesar, sino que lo que tenemos es mucha más superficie. Y otra vez vemos que el nivel se mantiene constante. Entonces, para empezar a aprovechar esto, lo que vamos a hacer es ponerle una superficie rígida que esté flotando. O sea, básicamente como si fueran dos tapones que no están cerrados, como te mostré en la imagen del martillo al principio, sino que están apoyados en la superficie, calzan perfectamente bien en el espacio del recipiente, y a esto se lo llaman émbolos. Es como el nombre general, los émbolos. Por ejemplo, una jeringa tiene un émbolo, ¿sí? Sí, ahora no tengo una imagen para mostrarte, pero en las jeringas tienen una especie de tapón negro que uno va a ir deslizando con el vástago, que es el que presiona y puede tirar. Esa parte negra se llama émbolo. Vas a encontrar que también lo puedes encontrar como, además de émbolos, pistones.
lo usamos como sinónimos, ¿sí? Podemos llamar a esto émbolos o pistones. La verdad que el pistón lleva además como una especie de vástago adicional que te permite tirar o empujarlo. Émbolos o pistones vamos a tomarlo como sinónimos. Bien, la cuestión es que a partir de estas dos superficies, ahora yo tengo un lugar rígido donde apoyar cosas y también donde ejercer presión. Entonces, vamos a ver qué pasaría si yo ejerzo una presión del lado más pequeño, o sea, del lado izquierdo. Lo que va a ocurrir cuando ejerzo una presión de este lado es que del otro lado, el otro émbolo va a estar subiendo. Vemos dos fenómenos. En principio, esto literalmente, cuando yo empujo de un lado, sube del otro. Cuando yo ejerzo presión de un lado, esa presión se transmite al otro lado, como vimos en el primer experimento. Y la otra cosa que vemos es que la distancia que recorren los dos émbolos no es la misma. Los dos fenómenos los vamos a estar analizando por separado. Por un lado, ver qué pasa con las presiones y por otro lado, ver qué pasa con los recorridos. Vamos primero con la cuestión de las presiones. Presiones de los dos lados se mantienen igual. Entonces, tomando esto, vamos a tomar este dispositivo, el último que ya te conté, lo congelo ya usado, que estamos ejerciendo presión de un lado, las dos presiones son iguales, eso significa que la presión que yo ejercí del lado izquierdo generó que haya otra presión del lado derecho para empujar el émbolo derecho hacia arriba. Bien, estamos trabajando ahora con cuestiones de presión, fuerza, la superficie con la que yo estoy empujando. Así que si estamos hablando de presión, fuerza y superficie, vamos a rescatar una fórmula que teníamos nosotros ya del video anterior y de la parte de mecánica de sólidos, que es esta, que la presión que se ejerce la puedo calcular como la relación entre la fuerza y la superficie. Bien, y empecemos a conectar esto. Tenemos por un lado que las dos presiones, izquierda y derecha, son iguales y que la presión es fuerza sobre superficie. Reemplazo fuerza sobre superficie en cada una de las presiones. Entonces vamos a tener la fórmula de esta manera. Fuerza sobre superficie del lado izquierdo es igual a fuerza sobre superficie del lado derecho. Bueno, vos me dirás, sí, ¿y qué? Bueno, vamos a ver para qué me sirve esto. Lo vamos a poner con un ejemplo. Vamos a ponernos de ejemplo algunos datos. Son datos al azar, pero para que sean fáciles las cuentas. Por un lado tenemos que del lado izquierdo voy a poner una superficie de 1 metro cuadrado y que estamos ejerciendo una fuerza de 10 newton. 10 newton pasado a kilogramos son aproximadamente 1 kilogramo. Del lado derecho voy a poner que la superficie del émbolo sea 10 veces más, 10 metros cuadrados, y vamos a ver entonces cuál es la fuerza que yo puedo levantar o vencer del otro lado. Pensemos la fuerza en términos de peso, por ejemplo. ¿Sí? Yo pongo un peso de 10 newton de un lado, o sea, pongo 1 kilogramo de un paquete de azúcar de 1 kilogramo de un lado, ¿cuánto puedo levantar del otro lado en términos de peso? Bien, ahí tenemos entonces la fórmula de fuerza sobre superficie de ambos lados. Lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. Así que nos queda de la izquierda es 10 newtons sobre 1 metro cuadrado. De la derecha, la fuerza que vamos a averiguar, dividido los 10 metros cuadrados que tenemos de superficie. Bueno, esto se supone que ya debe ser un lugar conocido. Pasamos los 10 metros cuadrados que estaban dividiendo, multiplicando al otro lado. Resolvemos y nos queda que desarrollamos una fuerza de 100 newtons. Otra vez, lo pasamos en términos de kilogramos, que nos es más familiar. Bien, significaría que yo de un lado deposité un paquete de azúcar de 1 kilogramo y del otro lado levanto 10 paquetes de azúcar de 1 kilogramo. O sea que estoy multiplicando la fuerza por 10. Esto es maravilloso, igual que habíamos visto en torque. ¿Sí? Uso un dispositivo que me multiplica la fuerza. Y es genial y se utiliza un montón y ahora después te voy a mostrar en qué se utiliza. Pero en términos generales, muy generales, vamos a plantear esto. Si yo tengo esta relación, fuerza sobre superficie izquierda, fuerza de superficie derecha, cuando yo aumento la superficie de un lado, me permite aumentar la fuerza de ese lado.
Esto es justo lo contrario a lo que nos pasaba con torque. En torque veíamos que para que aumente la fuerza yo tenía que disminuir la distancia. Acá en términos de superficie, para que yo aumente la fuerza tengo que aumentar la superficie. Entonces, decimos que tienen una relación directa. A mayor superficie, mayor fuerza que podemos desarrollar. Veamos esto, ¿qué nos traería de ventaja? Bueno, por ejemplo, a ver, cuando yo aumento esta superficie, lo cambio por un émbolo de mayor espacio, lo que voy a conseguir es que la fuerza que yo puedo levantar o el peso que puedo levantar de este mismo lado sea mayor. Por ejemplo, partimos que de la derecha teníamos 10 newtons de fuerza y un metro cuadrado, y el ejercicio que hicimos recién fue entonces con una superficie de 10 metros cuadrados generamos 100 newtons. ¿Qué pasaría si triplico la superficie? Bueno, hasta acá como teníamos pasamos de poca fuerza a mucha fuerza. ¿Qué pasa si aumento la superficie? Lo paso a 30 metros cuadrados, aumenté, tripliqué también la fuerza y entonces sigo con mi fuerza débil del lado izquierdo y solo con aumentar la superficie de apoyo estoy generando una fuerza mucho mayor. Esto es maravilloso y se utiliza un montón. Solo con aumentar la superficie estoy aumentando la fuerza. Este era un factor que yo te decía, la relación de las presiones. Vamos a ver el otro factor que te contaba, que era el desplazamiento. Tomamos otra vez nuestro dispositivo y ahí en línea de puntos está lo que hubiera sido los dos niveles a la misma altura antes de ejercer presión. Y como vamos a trabajar con estas cuestiones de la distancia, vemos que yo del lado izquierdo tengo este desplazamiento. ¿Da? Desde la línea inicial ejercí una presión y el émbolo lo bajé una distancia I de que el lado izquierdo. Del lado derecho, el émbolo subió y subió a una distancia D, ¿da? D del lado derecho. Bien, como ahora estamos metiéndonos con una variable diferente, a ver, anotamos, nos traemos. Estamos otra vez con el ejemplo, con los mismos valores que usamos antes. Teníamos del lado izquierdo una fuerza de 10 newtons, que es lo que aplicamos antes. Y le ponemos que del lado derecho tenemos 100 newtons, que era el resultado que habíamos calculado recién. Ahora, vemos las distancias. Supongamos que yo quiero averiguar qué distancia tengo que recorrer del lado izquierdo para que del lado derecho suba un metro. Yo digo, por un lado, bien, porque me multiplica la fuerza. Pero ya con este diagrama estamos viendo que voy a tener que hacer un recorrido mayor. Así que nos metemos otra vez en conceptos que vimos en mecánica de sólidos. Estamos hablando de fuerza, de desplazamiento en una trayectoria lineal, por lo tanto, estamos hablando de la cantidad de energía necesaria para un desplazamiento lineal y eso se llamaba trabajo. Traémonos la fuerza, la fórmula que decimos que trabajo es fuerza por distancia. Y una cuestión que no habíamos planteado antes, pero existe un término sumamente importante en física que se llama conservación de la energía. No importa el proceso que hagamos, siempre voy a tener la misma cantidad de energía. Y si trabajo es la cantidad de energía en un desplazamiento, lo que voy a tener es que la energía que usé de un lado es la misma que voy a tener del otro lado. Esto lo habíamos planteado con torque en su momento, con mecánica de sólidos. Acá se mantiene, la cantidad de energía es la misma. Y entonces ahora reemplazamos el sentido de trabajo por su fórmula y decimos que la fuerza del lado izquierdo por la distancia del lado izquierdo va a ser igual a la fuerza del lado derecho por el desplazamiento del lado derecho. Y ahora nos metemos en matemática, debería ser familiar esto, reemplazamos los valores. Entonces, del lado izquierdo habíamos aplicado 10 newtons y tengo que averiguar cuál es la distancia que tengo que recorrer para levantar 100 newtons del otro lado que se desplacen un metro. Bueno, despejamos, resolvemos y conseguimos que la distancia que tengo que recorrer es de 10 metros. Así que para tener una mayor fuerza tengo que pagarlo con mayor distancia. ¿Tá? Tenemos entonces del lado izquierdo que ejercemos una fuerza de 10 newtons sobre un metro cuadrado. Esto nos generaría en términos de presión que sean 10 pascales.
pero tengo que recorrer 10 metros. Esto en términos de trabajo, de fuerza por distancia, significarían 100 joules. Del otro lado tendríamos que aplicamos una fuerza de 100 newtons sobre una superficie de 10 metros cuadrados. Son los datos que hicimos en la pantalla anterior. Así que la presión, que era fuerza sobre superficie, nos queda que son también 10 pascales, igual que del lado izquierdo. Y recorremos 1 metro con una fuerza de 100 newtons, así que en términos de trabajo, estos serían de 100 joules. Cuestión es que en panorámica lo que vemos es que al aumentar la superficie del émbolo, hacemos una ganancia de fuerza, pero hacemos una pérdida de distancia, y esto es una frase que lo dije un montón de veces en la parte de torque: lo que se gana en fuerza se pierde en distancia. Esto sigue siendo válido. Bien, vamos a ver un poco entonces todo este dispositivo que te estoy contando, cómo se utiliza. Vamos a ir a las aplicaciones. Si bien el nivel de agua que conté recién es una aplicación, quiero contarte un poco sobre algunas máquinas. A ver, una que vamos a tener acá. Esto es una prensa hidráulica. Si el tema de este video es prensa hidráulica, bueno, esto sería una prensa hidráulica tal como se utiliza en la práctica. Tenemos dos tubos conectados entre sí, que tenemos dos válvulas, y en cada uno de los tubos hay un pistón. Acá sí tengo un pistón. A ver, cada uno de estos discos que están con dos líneas negras se llaman émbolos, como te contaba recién, y además tienen un vástago para poder tirar o empujar. En la parte de la izquierda, esto azul, es un depósito de aceite. Entonces, te cuento el funcionamiento. Se abre la válvula que va al depósito de aceite para que llegue. Ahí. Se abre la válvula que va al depósito de aceite y del pistón chico se tira hacia arriba. Eso absorbe aceite. Nos quedamos arriba, se abre la válvula del medio y ese aceite pasa al otro lado. Eso es en términos mecánicos de cómo fluye este fluido. Se usa aceite tal cual. Ahora, lo que veo es que tengo un pistón pequeño del lado izquierdo, uno grande del lado derecho. Y vemos la diferencia de desplazamiento también. El pequeño se desplaza mucho con respecto a lo que se desplaza el grande. Esto está, además, estás viendo ahí con un sistema de palanca. El sistema de palanca que entraba en torque también es un multiplicador de fuerza. Nada, esto en algún momento habrá que conectar todo entre sí. Así que seguramente va a haber algún ejercicio donde te pida que conectes todo entre sí. Ahora, la cuestión es que esto se utiliza en realidad puesto de cabeza para las prensas hidráulicas, que me pueden llegar a generar una fuerza enorme. Ahí tenemos una prensa hidráulica funcionando con una pila de discos de metal. Ni idea qué metal es. Espera que retroceda, que arranca de vuelta. Hay una pila de discos de metal. Y esta prensa hidráulica, yo acciono la palanca como está puesto en el de arriba, y sigue avanzando y genera una presión tremenda. Yo tengo que hacer fuerza manual, mi propia fuerza, que, qué sé yo, pongámosle que llegará con toda la furia a 300 newtons. Bueno, y por un sistema de multiplicación con diámetros pequeños con respecto a diámetros grandes, me genera una fuerza que puede llegar hasta, por lo bajo, unos 3000 newtons, 30.000 newtons, depende de la proporción que haya entre las superficies. Otro de los dispositivos que se usan es con el sistema de frenos de cualquier transporte. Ahí tenemos en el 1 el pie del conductor apoyado en el pedal de freno, ¿sí? Ahí el 2 está puesto como centro de giro, el pedal de freno en los autos no está puesto así, esto es más de transportes grandes. La cuestión es que con el pedal se empuja un émbolo, el 3, que se desplaza y por una tubería llena de aceite, el aceite el líquido de transmisión de frenos, que va a llegar a una superficie mucho más grande, la 5. ¿Tá? Y esta superficie grande empuja lo que llamamos pastillas de freno. Ahora te voy a mostrar una imagen de qué estamos hablando. Y entonces el 7, que es la llanta de la rueda, el 8 es la cubierta. Esto hace que por fricción de la pastilla de freno, el 6,
contra la llanta, el 7, la rueda se detenga y se detenga todo el transporte. Acá tenemos también un sistema de prensa de Pascal. Parto del 3, que es un émbolo pequeño, y llego a un 5, que es un émbolo grande. De esta manera, solo con empujar el pedal con mi propia pequeña fuerza de las piernas, genero que se pare el auto. Y no importa la velocidad que esté yendo. ¿Qué pasaría si yo con mi propia fuerza trato de detener un auto? Pongámosle baja velocidad, no sé, está circulando un auto a 10 kilómetros por hora, lo que están los autos habitualmente en un estacionamiento cerrado. Debería ser bajo, debería ser 10 kilómetros por hora. Yo me paro adelante y no lo paro, ni de casualidad, me aplasta. Sin embargo, con mi pie y sin hacer demasiada fuerza, aprieto el freno y eso genera que el auto se detenga. Bien, te muestro cómo es esto de las pastillas de freno. Esto es una foto que le saqué al auto de un vecino que le robaron las llantas, las ruedas, y yo dije, buenísimo para que ustedes conozcan cómo es un sistema de frenos. Entonces, este disco que está así medio oxidado es la parte de la llanta donde se monta la, toda la rueda. Entonces, acá tenés una, la verdad que no sé cómo se llama esto, pero todo un sistema de soportes que con este pasador que tiene acá, hace que se cierren las pastillas de freno de ambos lados, ¿sí? De ambos lados. Si fuera, pongámosle un auto, con este sistema de frenos en las 4 ruedas, yo tendría pastillas de freno de ambos lados de las 4 ruedas. Así que en total estoy usando 8 pastillas de freno. Y todo eso lo accionamos con solamente pisar el pedal de freno. Bien, esto por un lado. Más. Tenemos ahora otros dispositivos. Te muestro cómo es una prensa hidráulica completa, ¿sí? La parte que yo te mostré del metal sería este eje de acá, que le llamamos pistón, que se apoya sobre esta superficie. Tiene un sistema de seguridad que no lo vamos a desarrollar ahora y el botón rojo con el que se activa, ¿sí? Entonces tengo una palanca, acciona el botón rojo, la tiro y con eso acciona un sistema hidráulico que multiplica la fuerza. Bueno, esto es la maquinaria que es casi de la altura de una persona, un poco más. Llamaríamos una maquinaria mediana. ¿Por qué mediana? Bueno, porque tenemos otras maquinarias pequeñas que también trabajan con sistemas hidráulicos. El de la izquierda se llama zorra hidráulica. Cuando uno acciona esta palanca y tira de la manija hacia atrás, todo este piso anaranjado se comienza a levantar. ¿Tá? Por repetidas tracciones de la palanca, va avanzando lentamente. Y uno, cuando lo usa, no tengo un video para mostrártelo, pero lo vas a ver pronto cuando estés en la industria, tirando repetidamente a esta palanca, yo voy levantando de a poco las cuñas de la zorra. ¿Tá? Entonces tengo que hacer un gran desplazamiento de un lado para aplicar poca fuerza y que haya mucha fuerza con un pequeño desplazamiento. Lo que contábamos antes, lo que ganó en fuerza lo pierdo en distancia. Estos 3 amarillos son crickets o familiarmente gatos hidráulicos. ¿Tá? Tienen el pie ahí abajo, una cuña con la que se apoya de abajo a un transporte y un sistema de palancas. Con este sistema de palancas lo mismo, accionamos un sistema hidráulico adentro que va a multiplicar la fuerza. Y yo verifico que tengo que accionar esta palanca a un gran recorrido para que el auto suba una pequeña distancia. Y esto de acá se llama pluma hidráulica, funciona como si fueran las grúas móviles, nada más que sin toda la maquinaria. Está solamente el sistema hidráulico y un gancho que me permite accionar una palanca y, bueno, lo mismo que estábamos hablando. Estos serían dispositivos pequeños. Este es el mediano. Uno grande serían, por ejemplo, los sistemas de pala excavadora. Acá, cada uno de estos fierros enormes que ves es un sistema hidráulico. Acá tenemos, te cuento, este de acá mueve a la pala en sí, este de acá mueve este brazo con respecto a este y este de acá levanta el brazo con respecto al suelo. 3 sistemas hidráulicos que lo mismo, aumentan la fuerza, em, lo pagamos con distancia, pero para que no tenga que hacer una exagerada fuerza para levantar una gran carga. Hago una pequeña fuerza y levanto una gran carga. Bien, ahí tenemos entonces todo el recorrido de lo que correspondería a prensa hidráulica. Con esto cerramos los contenidos que vamos a ver del tema de hidrostática.